Buenos días, Gaby, Leonor, Gustavo, Javi, Miriam, Gustavo, Miriam Alejandra, Mario, Carlos, Juan, seguramente Elsa, Richie. ¿Qué tal? Ayer salimos anoche de modo virtual con unas parejas, amigas, con mi mujer, Alejandra, Ricardo, Silvina, Juan Carlos y Adriana. Tuvimos una charla más de una hora y pico, muy agradable. Bien, hoy día domingo hemos quedado en no avanzar sobre un tema en particular, sino esperar la sugerencia de ustedes para el abordaje de algún tema que les interese o alguna duda que haya quedado o que uno no haya sido claro. Uno no haya sido claro en cuanto a lo que ha tratado de transmitir, ya sea en la práctica de mindfulness, conceptos de neurociencias, por ejemplo, con algunas imágenes, o algo que ver con respecto a la práctica del budismo. Les recuerdo que lo que hemos visto ha sido el esto, a diferencia de lo simbólico. Hemos hablado de la meditación cuando la atención es focalizada. Hemos hablado de la meditación orientada en el scan corporal, que es una atención focalizada pero distintas partes del cuerpo. Ayer en la tarde hablamos, lamentablemente no lo supe hacer, o me confundí cuando terminamos, no se grabó lo de ayer a la noche, así que durante esta semana vamos a hablar un poco más de scan corporal y compasión. Y lo otro es la práctica meditativa constructiva en base a la compasión. Bueno, saludo a Adriana, Fabi, Virginia, Andrea, Caro, Mariela. Bien. Entonces, si hay alguna pregunta que quieran tirar, yo tengo aquí 2 o 3 anotadas ya, un poco más, pero quizás desarrollemos más bien a la tarde a estas otras. Hola Ceci. Acá dice Leonor: ante el temor, miedo o pánico, puede provocar esto diarrea, vómito referido a los 3 cerebros. Pero por supuesto que sí, Leonor, por supuesto que sí. Por lo tanto, la práctica va a trabajar en 2 niveles. Un nivel arriba-abajo y otro nivel abajo-arriba. Elsa dice: si entendí bien, la compasión es uno de los sentimientos más nobles. Se entiende algo así, Elsa, sí, tal cual. ¿Por qué es noble? Buen día a la gente que recién se llega. Hola Vani, Caro, ¿cómo andas, colega? Sole. La compasión, si a ustedes les interesa, en el budismo está la palabra paramita. Para, como para, y después por el otro lado, mita, juntos. Paramita. Paramita vienen a ser, y los invito a que lo vean, así de paso lo ven ustedes, y esta tarde si quieren profundizamos un poco. Los paramitas vienen a ser como las virtudes. En la filosofía occidental, griega fundamentalmente,
están las virtudes, y luego la iglesia, la religión, ingresa al tema de las virtudes aportando otras y las entiende como que son importantes. Las virtudes se las divide en cardinales y virtudes teologales. Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales es justicia, templanza, fortaleza, y me falta una que no me acuerdo, pero esta tarde la podemos ver. Entonces, la compasión, si bien no está puesta dentro de las ni de las virtudes cardinales o teologales, la compasión es entendida, la compasión bien entendida, Elsa, es cuando no solamente yo siento algo que me motiva o que me genera primero una emoción de que eso que le está pasando a esa otra persona podría perfectamente pasarme a mí. Por lo tanto, el primer elemento que uno encuentra es un elemento de simetría. Yo soy compasivo, sí, solo sí, si tengo simetría con el otro. ¿Qué significa la simetría en este contexto? La simetría en este contexto significa que yo no tengo lástima o pena por el otro. La lástima o la pena requiere asimetría. En cambio, la compasión requiere simetría. Significa que por alguna cuestión él está pobre, supongamos, de salud, pobre económicamente, y yo no. Pero basta que esta persona gane, no sé, un sorteo, una lotería, para que esta persona pase de estar pobre a estar rica. Recuerden ustedes que la gente no es pobre, está pobre. Y aquí debemos diferenciar el ser con el estar. Se está pobre, no se es pobre. Entonces, entendida la compasión desde la simetría, Elsa, si yo lo entiendo así, me es mucho más fácil poder ayudar a esa persona. ¿Por qué? Porque si yo entiendo la compasión como un evento de simetría, de vulnerabilidad por el hecho de ser humanos, o de ser seres sintientes, porque eso podría ser perfectamente un acto compasivo con un animal también. Esto nos va a permitir a nosotros avanzar no hacia la empatía, que va a generar pena, lástima, frustración, sino avanzar hacia la compasión, que va a generar altos niveles de oxitocina. Cuando yo entro en modo compasión, es porque ya estoy realizando algo por el otro. La compasión se manifiesta hacia los otros no solamente cuando hay una intención, una motivación, una cognición, sino cuando hay también acto. ¿El acto cuál es? Tratar de ayudar al otro para salir del sufrimiento. Pero ese logro que se busca no es un logro egoico. Lo que se busca allí es un logro libre del ego, donde lo que yo pueda hacer por el otro, aunque sea chiquitito, eso va a hacer que se alivie el sufrimiento. Entonces, la regla con que se mide la compasión es una regla que tiene que ver no con el todo o nada, sino con lo que se pueda proporcionalmente realizar hacia el otro. El otro modo de ayuda está basado en la empatía. Pongámoslo así. La compasión viene a ser una empatía pero inteligente,
¿Qué sería una empatía no inteligente o empatía así en términos generales? La empatía, en términos diferentes de la compasión, es: yo observo que esta persona está sufriendo, pobre, está sufriendo. Yo desde una perspectiva empática puedo o no ayudarlo. La compasión, por el contrario, siempre se manifiesta en la conducta de ayuda. Yo puedo observar desde una asimetría y digo, pobre gente esta, ¿cómo está? Pero con eso no gana nada. No gana nada la persona, perdón. En cambio, si a esta empatía le pongo una conducta, esa conducta tiene que estar despegada del ego. ¿Y cuál es? ¿Y cómo se manifiesta el ego? Yo tengo que obtener beneficios. Por ejemplo, voy a estar menos tiempo en el infierno, una cosa así. O menos tiempo en el purgatorio, una cosa así. Entonces, la conducta de tipo empática va a generar en el sujeto algo así como, y lo hemos visto ya anteriormente, lo que va a buscar es estimular el sistema de logro. El sistema de logro corresponde a la corteza órbito, acá, arriba de los ojos y adentro, órbito frontal. Ese es el sistema de logro. Entonces, el sistema de logro se va a activar, la dopamina va a subir, y cuando vos sientas, ¡ay, qué bárbaro, cómo lo he ayudado, qué bueno que soy, o buena que soy! Eso tiene patas cortas. Eso es lo que le pasa a los médicos sin fronteras, o a cualquier persona del equipo de salud, o cualquier voluntario. Yo lo he visto con los voluntarios en cuidados paliativos, que quieren hacer más allá de sus posibilidades. E ir más allá de sus posibilidades es tremendamente peligroso. No hay nada más peligroso que un ignorante motivado. Lo voy a repetir. No hay nada más peligroso que un ignorante motivado. Bien. Entonces, la compasión, a diferencia de la empatía, la compasión va a generar una sensación de sereno gozo en quien la practica, a diferencia de la empatía, que va a ir generando pena y lástima. ¿Y qué pasa cuando vos te expones una y otra vez a la pena y la lástima? Vas a buscar bloquearte emocionalmente, a desdoblarte, a disociarte, e incluso a dejar de sentir lo más mínimo por esa persona, a punto tal de que esa persona corre riesgo de ser mal atendida. ¿Por qué? Porque yo me empiezo a agotar. Entro en lo que se llama síndrome de agotamiento profesional o burnout. Esa sería la diferencia entre compasión y empatía. La compasión requiere simetría, la empatía requiere asimetría. La compasión va a obtener un gozo sereno, porque la idea es ayudar aunque sea en lo más chiquitito. En cambio, la empatía lo que busca está basado en el sistema de logros, mediado por la corteza órbito frontal, y eso está mediado por la dopamina. La compasión mediado por la oxitocina. Bueno, ahí está mi señora, Guada, Clara de Uruguay, gente de Chile. A ver aquí. ¿Compasión es igual a ecuanimidad? Pregunta Ceci. Yo te diría, Ceci, que parece que es lo mismo, así en términos groseros. Pero si uno aísla un poco más el término, yo te diría que la compasión surge desde una posición sabia, compasiva y ecuánime.
por lo tanto, no ignorante ni apegada ni aversiva. Cuando mi posición con quien yo voy a ayudar es sabia, compasiva y ecuánime, recién allí se va a realizar la compasión. Acordémonos que los 4 principios: ignorancia, apego, aversión y ausencia del ego o ayoidad. 4 principios. Más los 3 venenos, que es la ignorancia, el apego y la aversión, y sus antídotos: la sabiduría, la ecuanimidad y la compasión. Todo eso van a generar los parámitas. Si yo no tengo en cuenta estos 4 principios y los 3 venenos y sus antídotos, lo más seguro es que ninguno de los parámitas vaya a aparecer. No va a aparecer la fe, ni la templanza, ni la fortaleza, ni la caridad, ni la esperanza, ni la templanza. Por lo tanto, los 4 principios y los 3 venenos con sus antídotos son anteriores a cualquier otra práctica. Es más, los 4 principios y la observación de los 3 venenos junto con los 3 antídotos, todo esto surge de las 4 nobles verdades y el camino óctuple o el óctuple sendero. Acá dice Adri, sus padres muy allegados. Ahora sí. Dice Adriana, ayer tuve un día muy difícil, murió un niño de 12 años, pero no pude manejar mi propia angustia. Vamos a ver. Que muera un chico de 8, 4, 5, 12 años forma parte de lo normal de la vida. Forma absolutamente parte de la normalidad de la vida. Lo que sucede, y nos ha sucedido, nos está sucediendo hoy por hoy con el coronavirus, como no tenemos registro de muertes tan domésticas como era antes, les recuerdo que abuelos o bisabuelos de ustedes, por ejemplo, mis abuelos uno tenía 18 hermanos, una cosa así, otro 13. Y llegaron, por un lado creo que 7 u 8 a edad adulta, y del otro lado yo creo que llegaron 5. Antes, la muerte estaba mucho más, y el morir, estaba mucho más domesticado, y estaba mucho más ritualizado. Había un libro, yo me acuerdo haberlo leído, y no sé si lo tengo por algún lado, que era Manual de las Buenas Costumbres. Debe estar por algún lado. Entonces, en ese Manual de las Buenas Costumbres te enseñaban a qué hablar y qué no hablar. Fíjate vos. Te enseñaban a qué hablar y qué no hablar, qué decir y qué no decir si visitas a una persona embarazada, a una persona enferma. Por supuesto que por hoy esos conceptos pueden sonar arcaicos, pueden sonar obsoletos, pero la intención era que la gente supiera qué hacer. Le daban una especie de molde, de chasis, de vehículo, con el cual explorar el mundo del sufrimiento de los otros. Entonces, cuando será normal que yo me angustie porque haya muerto un chico de 12, o si yo te corrijo la frase, vos te sentís angustiada porque se murió un chico de 12 conocido tuyo. Porque todos los días muere alguien de 12. Mañana también va a morir alguien de 12. Ayer murió uno de 10 y vos te angustiaste por eso, no, para nada. Te angustiaste porque que vos conocías. Pero das por hecho de que chicos de todas las edades van a morir en el mundo. Solo que esto no te impactaba porque no era conocido tuyo. Todos los días muere gente de 8, 4, 5.
Nadie viene con un certificado bajo el brazo. Esto no significa que yo voy a tener una anestesia emocional. Esto significa que yo voy a poder observar el proceso de enfermar y morir desde una perspectiva compasiva, sabia y ecuánime. Generalmente, cuando uno participa en un velorio, y lo digo esto con alto conocimiento de lo que es el morir, por la especialidad que yo tengo, no hay de parte de la gente, de la cultura, una educación para el morir. Ayer justamente conversamos con estas parejas de lo que íbamos a hacer en la primera semana de abril con otra pareja amiga. Íbamos a hacer lo que se llama un living will, un mandato vital, una especie de escrito con decisiones anticipadas, que dice más o menos así. Si yo, Julio Caballero, de 61 años, documento tanto, en presencia de los testigos hábiles, fulano, fulano y fulano, y si yo me encontrase en situación, por ejemplo, ACV en estadio terminal, enfermedad degenerativa, que no responda a tratamiento curativo razonable, sugiero, solicito y pido ser en lo posible atendido en mi domicilio, no internado, y si hubiera, por ejemplo, eutanasia ya habilitada en el país, se me practique la eutanasia. Como hoy por hoy eso no está permitido, pero acá, vos te vas a Bélgica, te vas a Holanda, pero por supuesto que sí. Yo me acuerdo, en el año 2003, fui a un congreso mundial como speaker por la OPS en Orlando, en Florida. Bueno, nos encontramos los expertos en paliativos de todo el mundo. Y mientras los latinos, por ejemplo, los americanos también, los españoles, teníamos algo así como, imagínense ustedes, un manual de procedimientos o un protocolo de procedimientos en cuidados paliativos. Me acuerdo de estar con la gente de Holanda y de Bélgica, sobre todo de Holanda, donde tenían el mismo que nosotros. Entonces, hablando del año 2004, hace casi 20 años. 2003, perdón. Donde todo esto era exactamente igual. Solo que ellos, en vez de tener 7 capítulos, ponele 7, tenían un octavo. ¿Y cuál era el octavo? La eutanasia. Era lo mismo. Lo mismo. Entonces, en la concepción de qué es lo permitido y qué es lo que no es permitido, depende de la estructura y la construcción social. ¿Por qué los holandeses tienen este concepto? Chicos, porque tuvieron los nazis, ¿sí? Se la cargaron a Ana Frank y a un montón, ¿no? Entonces me acuerdo cuando estuve en un campo de concentración en Berlín y después en Holanda, en la casa de Ana Frank, y pasar por el barrio rojo de Ámsterdam y ver quien quiera prostituirse, está todo bien. Los prostíbulos de este lado de la calle, un canal, me acuerdo, y de este otro lado, casas de familia, y de otro lado, burdeles. Y ningún problema. Nadie molesta a nadie. Cada uno con su traste hace el florero que desea. Y eso lo aprendieron muy bien los holandeses, donde no te podés meter con la autonomía del sujeto, salvo que embromes al prójimo. Pero como yo decido morirme o que acaben con mi vida, porque yo no la estoy considerando digna, y estoy hablando en esos términos, no de una depresión severa, ninguna cosa así. Incluso la gente mayor que renuncia, por ejemplo, no, miren, no me pongan en un respirador. Yo tengo 80 y pico de años, viví muy bien mi vida,
déjenme que yo me muera. Cédenme, pónganme morfina y déjenme así hasta que me muera. Desde nuestra perspectiva católica y cristiana, agobiante, por supuesto que parece una rareza, pero para una cultura calvinista y protestante es lo más normal del mundo. Dice Carlos, quería consultarte si a lo que se llama posición digna puede cambiarse. Cuando yo me refiero a posición digna, Carlos, en la meditación se está refiriendo Carlos, es que no hagamos esto. Bueno, no me puedo recostar porque estoy arriba de una pelota. Pero si fuera una silla, por ejemplo, no ponerme así. Porque lo que va a suceder es que te vas a dormir. Una postura digna significa una postura que permita yo estar consciente, no de mi cuerpo desparramado, sino una posición consciente de mi posición corporal en el espacio. Una posición, acuérdate que decíamos que como esté el cuerpo, el cerebro se va a adaptar a eso. No es solamente que el cerebro adapte el cuerpo, sino que el cerebro también se adapta al cuerpo. Decíamos que si yo tengo una postura con un poco el mentón hacia arriba, los hombros hacia atrás, el cerebro entiende que por más que él quiera o yo tenga un debería sentirme indefenso, la posición corporal me muestra una cosa distinta. Entonces te cuento una cosa que le cagas la vida a la mente cuando le pones una cosa así. O si está deprimido, que contábamos ayer, lo que se llama embody cognition, embody cognition o embodiment, es, si vos estás deprimido, probá deprimirte, Carlos, porque tienes experiencia en esto, en la práctica del mindfulness. Probá deprimirte, ponete un pensamiento desagradable, feo, no sé, lo que vos desees. Y después observa y puntúa cómo me siento. 10 es para el culo. 1 va fantásticamente bien. Si 10 es para el culo, bien. Después, suponete vos que llegás a 8 o a 9. Bien. Después haz esto. Y con el lápiz en la boca trata de sentirte de vuelta para el culo. Y vas a ver que no lo vas a lograr. Porque el cerebro está entendiendo de que vos estás contento. No entiende él cómo. La mente no entiende cómo. Porque yo, dice la mente, le estoy mandando info para que se siente para la mierda. Pero el cuerpo le manda una info que este se está riendo. En realidad no te estás riendo, estás haciendo esto. Pero el cerebro cree que vos te estás riendo. Y va a cambiar la sensación de malestar. Después dice aquí, Juan, dice, dijiste ayer, nosotros no tenemos un cuerpo, somos este cuerpo. Entonces, con la muerte, nada que fuera real murió nunca. Solo los nombres, las formas y las ilusiones. Por supuesto, welcome. El maestro, y dice al final, ¿es que somos inmortales? Por supuesto que sí. Pero el inmortal no es Julio, ni Juan Carlos, ni Elsa, ni Alejandra, ni Titi, ni Adriana, ni Mariela, ni el Javi que nos está escuchando. Es lo que es inmortal en nosotros, es lo que está antes de su nombre. Antes de que ustedes fueran o crean que son esos que le han dicho que son. Miren esto. Todos los que estamos acá, o tenemos hijos, o nietos, o sobrinos, o nosotros hemos sido chicos, o hemos visto bebés. Imagínate, Juan, que cuando vos tenías 11 años, tu vieja te decía, vení Juan, toma la leche. ¿Qué hacías? Juan iba a tomar la leche. Tu viejo decía, Juan, anda a comprar el pan. ¿Qué hace Juan? Iba a comprar el pan. La señorita decía, de primero superior, que es una antigüedad también, pero los que saben qué significa eso, primero superior era un grado que había entre primero y segundo. Era primero superior, segundo, tercero. Bien. Cuando la señorita decía, ¿dónde está Juan?
aquí estoy, señor. Eso es lo que vos decías, o decías señorita, en esa época no se decía señor. Cuando tenías 20 y estabas en la facultad estudiando ciencias económicas, Juan, aquí estoy, profesor, era Juan. Cuando tenías 3 años y o alguna abuela tuya, o una tía, o tu vieja te decía, venga Juan a comer la comida, ¿qué decías? Bueno, voy, aquí estoy. Pataleabas quizás un rato. Pero cuando tenías 2 días, o cuando Seba, tu hijo, Seba es el hijo de ese Juan Carlos, cuando Seba tenía 2 días, y vos le decías, hola Sebastián, ¿era Sebastián? No era Sebastián. Era Sebastián para el Estado argentino, era Sebastián para los padres, pero para él, ¿what? Cientos, miles de millones de veces le has dicho Seba o Sebastián, que el chico a los 2 o 3 años empieza a identificarse con ese nombre. Pero cuando nació, no tenía ese personaje que se llama Seba. Ni vos, Juan Carlos, ni Elsa o Ale. Entonces, lo que era en ese entonces es lo que tenemos todos y nos conecta con aquello que está antes de nuestro nacimiento. Eso es lo que en el budismo se llama tu verdadero rostro antes que tus padres nacieran. Y tu verdadero rostro antes que tus padres nacieran es exactamente lo mismo que encontrás cuando entra Alejandro al llanto de Catalina o cuando entran ustedes al ladrido del zorro. Ese espacio de conciencia libre del ego donde hay solamente presencia. Solamente presencia. Y si yo les preguntara de modo brusco, ¿dónde están ustedes? Automáticamente, en ese instante, desaparecería esa percepción. Automáticamente. Porque cuando uno llega al ladrido del zorro, llega a ese espacio antes, a ese espacio de tu rostro, antes que tus padres nacieran. Vienen preguntas raras, estas son propias de los koan, que es una cosa que nos dan a nosotros para formarnos como monjes, cosas así. Entonces, cuando vos tratas de responder esa pregunta, ¿cuál es tu verdadero rostro antes que tus padres nacieran? ¿What? Ni idea. ¿Qué me estás diciendo? Entrar al ladrido del perro. ¿Cómo? Nunca vas a poder interpretar la pregunta. Entrar la consigna, entrar al ladrido del perro. O entrar al llanto de Catalina. O entrar al ladrido del zorro. O observar tu rostro antes que tus padres nacieran. No vas a poder hacer nada de eso si lo haces desde el sistema top-down, arriba abajo. Vas a hacerlo únicamente cuando lo hagas desde el abajo arriba, desde el bottom-up. ¿Por qué? Porque el bottom-up para que se realice va a estar libre del ego, libre de ese personaje, libre Sebastián de Seba, libre Elsa del nombre Elsa, o siempre fuiste Juan Carlos. Eso es lo inmortal. Y ese espacio de esencia inmortal es lo que los cristianos contemplativos llamaban vía apofágica de teología negativa. Lo repito, vía apofágica de teología negativa. ¿Qué significa? Que como hacían ellos, los monjes contemplativos, sobre todo los padres del desierto, cristianismo primitivo, ni existía la Iglesia Católica, los padres del desierto, y estoy hablando de lo que es Pamukkale, en Turquía, o lo que es Capadocia, en esa zona, y el norte de África. Allí los
los cristianos primitivos se recluían en las cuevas y se ponían a meditar. Y la idea es que toda imagen que apareciese de Dios, Dios no podía ser representado. Y eso era rechazado. Hasta que quedaban en una especie de silencio. Eso que ustedes observan cuando cierran los párpados. Y a ese silencio ellos se les llamaban habitar la presencia y el arrobamiento en Dios. ¿Estamos? Bueno, es lo que hacen ustedes. Están haciendo lo mismo que los contemplativos. Pero esto ya se hacía antes de la época de Buda también, ¿eh? Así que este tipo de meditación tiene casi 5.000 años, les cuento. No es nada nuevo. Nada nuevo. Entonces, ese aspecto de inmortalidad que todos tenemos es lo que te vincula con la frase somos polvo de estrellas. Bien, lo más cerca que vos vas a estar del Big Bang es ese punto. El maestro Thich Nhat Hanh dice, cuando vos descubres eso, el esto se realiza. El esto se realiza. ¿Vieron cuando meditan? Están ustedes, hay plena presencia y todos los sentidos están como desconectados. Pero no hay un ego que observa. Ustedes observan lo que observa. Ese es el esto. En psicoanálisis sería el ello. Dice, bueno, el maestro Thich Nhat Hanh, a esto Juan Carlos lo llama supernatural power. Para los que no sepan, después del Dalai Lama, el maestro Thich Nhat Hanh es el maestro budista más leído en el mundo, después del Dalai Lama. Thich Nhat Hanh fue candidato a premio Nobel de la Paz. ¿Y saben quién fue el que lo propone? Martin Luther King, en los años 60. Porque Thich Nhat Hanh decía que tanto los soldados vietnamitas como el Vietcong, como los soldados americanos, ambos eran inocentes. Que parte de la guerra partía de la locura de sus gobernantes. Locura en términos de ignorancia del budismo. Ignorancia en términos de mindfulness. Video 1 del canal de YouTube Neurociencias y Mindfulness. Bien, bueno, creo que estamos. Gusti dice, ¿cómo se tiene compasión con personas que se autodestruyen y no quieren generar su soporte? La compasión con esas personas es aceptar de modo radical, Gustavo, que vos no las tienes todas y por más que quieras beneficiar a alguien, si ese alguien no se quiere dejar beneficiar, no está obligado a hacerlo. Tu práctica sería observar y aprender a realizar lo que se llama aceptación radical. Aceptación radical. Bien. Hola André Vara. Bien, Juan dice. Filipo. Chao, Caro. Filipo es la pareja, el marido de mi hija. Bueno, me alegro que les haya gustado. Gracias, Clau. Thich Nhat Hanh. Es un lío de escribirlo, pero así es como se escribe. Bueno, estamos ya con el tiempo allí y quería traer a colación una pregunta que me hizo llegar los otros días un colega, Gabriel, que posiblemente nos esté viendo, que es con respecto a la memoria atávica. Cuando se refiere a lo atávico significa antiguo. Algo como que está, que es inherente a nuestra condición. Cuando se refiere a memoria atávica, se refiere a que hay, más allá de nuestra memoria de aprendizaje, hay una memoria quizás ancestral dentro nuestra, donde hay un tipo de conocimiento que se pasa de generación en generación. De lo que se sabe, y hay ciencia de esto, es que si esto fuera así,
todos deberíamos tener ese aprendizaje. Como eso no se puede comprobar, porque no todos tienen el mismo aprendizaje, ni todos tienen el mismo grado de sabiduría, y menos mal, no todos tienen el mismo grado de imbecilidad, la memoria atávica, no hay concordancia para que esto sea una realidad. Queda en el ámbito de la creencia, Gabriel. Entonces, esto de la memoria atávica lleva, por ejemplo, a algún tipo de terapias con evidencia científica no comprobable, llamados pseudoterapias, donde se hace una especie de renacimiento o ir para atrás, o de regresión del sujeto para tomar y buscar estos elementos que están guardados en el pasado. Eso con respecto a lo atávico. Muy bien. Perdón. ¿Qué libro básico para entender estos conceptos nos podés... Sol, esto que yo te estoy diciendo es la intersección de 33 años de médico, 10 de monje de budista y 61 de sufrir. No hay libros de esto. Esto es experiencia pura. Y por supuesto tiene que ver con toda esta tradición. Por supuesto. Y los 2500 años de la práctica budista. Es esto. No te puedo decir otra cosa. Lo que trato de hacer es brindarles... Miren, ayer charlábamos, no me acuerdo con quién era. Con Alejandro, el papá de Catalina. Hagan de cuenta, hablábamos de las terapias y los modos de observar el mundo. Entonces, conversamos de los distintos tipos de abordaje y terapéuticos, y yo le decía, mira, en realidad todos hablan de lo mismo, pero es como que yo te digo, vamos a hacerlo así, miren. Uy, mira aquella casa, le veo 2 ventanas, una un poco por ahí, unas plantas y un auto de frente, ¿verdad? Eso sería mi visión. Pero si yo esa casa la veo de costado, voy a describir otra cosa. Y si la veo desde arriba, voy a describir otra cosa. Y si la veo del otro costado, voy a describir otra cosa. Las terapias son así. Son como enfoques hacia distintas partes. Si ustedes me preguntan, como me preguntaba ayer Alejandro, ¿qué es lo que hace mindfulness? Y sobre todo el budismo. ¿Qué es lo que hace mindfulness y el budismo? Lo que hace mindfulness y el budismo no le interesa la casa, en lo más mínimo. Lo que le interesa a mindfulness es la relación que vos tienes con los elementos que constituyen la casa. Y la relación que tiene vos con los elementos que tiene la casa está basada no en la casa, sino en los cimientos y en lo que lo sostiene. Cuando yo puedo dejar de hablar de una pared, de la otra, de la ventana y hacer todo un marco referencial de la ventana y de la chimenea y de la antena y del árbol, si yo te digo que todo eso es importante, pero no es lo esencial es la raíz. Y la raíz es que todo lo que constituye la casa se basa en los cimientos. Y los cimientos se basan y son soportados por los elementos que la sostienen. Todos los elementos que constituyen la casa no salieron de otra cosa que de esto que lo sostiene. Su forma es la casa. La casa pasará. Y esto, Juan, a lo que vos decías de la inmortalidad. La casa pasará. En 1500 años la casa esa no existe más. Pero esos mismos elementos que la han constituido
quizás constituyan próximos ladrillos para otras casas. Siempre va a estar eso. Eso, como decía el pato Ricardo Pérez, es ese cachito de eternidad que tenemos todos. Un cordial saludo. Nos vemos a la tarde.